En el imponente hemiciclo del Parlamento Europeo, el bullicio habitual de los asistentes se evaporó en cuestión de segundos, dejando un silencio expectante digno de un western. Y es que Nicola Procaccini, eurodiputado del grupo de los conservadores y reformistas, había pedido la palabra. Su tono firme y su pose desafiante auguraban una intervención que quedaría grabada en la retina de todos los presentes, como cuando te das cuenta de que has enviado un mensaje al grupo equivocado. Antes de arrancar, si tú también crees que Procaccini tiene más razón que un santo y que Pedro Sánchez, al frente de España, es como poner a un pulpo a pilotar un avión, te invitamos a dejar tu me gusta. Porque seamos sinceros, señores, este Sánchez ha desmontado más cosas en España que una mudanza express. Así que venga, hagamos ruido, que si no, nos comen. Frente a él, Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, mantenía una expresión de aparente tranquilidad, aunque sus ojos delataban una tensión contenida, como quien intenta parecer relajado en una cena familiar en la que ya ha saltado el primer comentario incómodo. Desde el primer momento, Procaccini no se anduvo con chiquitas. Su voz resonó con la seguridad de quien no tiene pelos en la lengua, y desde luego no piensa empezar a tenerlos hoy. «Señor Sánchez», comenzó, «es un honor dirigirme a usted en este foro, aunque ¿para qué engañarnos? Lamento profundamente que tengamos que hablar de la realidad que usted ha fabricado en España y del ridículo que está haciendo en Europa». Algunos eurodiputados se removieron en sus asientos. Unos sonreían con complicidad, como quien ve venir un buen espectáculo. Otros miraban de reojo, anticipando lo que se venía. Mientras tanto, Sánchez permanecía impasible, aunque el apretón de mandíbula que se le marcaba podía haber reventado una nuez. «El problema, señor Sánchez», prosiguió Procaccini con la parsimonia de quien va a soltar una verdad incómoda, «es que usted ha convertido la política en un circo de oportunismo y manipulación. Mientras los españoles lidian con una crisis económica que usted y su equipo no han sabido gestionar ni con un tutor de YouTube, usted se ha dedicado a lo realmente importante: proteger su sillón como si fuera el trono de hierro, sin importar las consecuencias para la nación que supuestamente representa». Un murmullo recorrió la sala. La dureza del discurso no sorprendía tanto como la precisión quirúrgica con la que Procaccini iba desmontando a Sánchez, como quien pela una cebolla y encuentra cada vez más capas de desastre. Desde la bancada socialista, algunos eurodiputados cuchicheaban, intercambiando miradas de «¡Madre mía, la que se nos viene encima!». «No podemos olvidar», continuó el italiano con la paciencia de un profesor que explica por enésima vez lo mismo, «que su gobierno ha hecho concesiones vergonzosas para asegurarse apoyos políticos. Ha negociado con quienes querían hacer de España un puzzle con piezas perdidas. Ha blanqueado a aquellos que no hace tanto querían dinamitar la unidad del país y ha pisoteado la memoria de quienes defendieron la legalidad y la Constitución». Sánchez seguía sin pestañear, pero la incomodidad a su alrededor se podía cortar con cuchillo. Mientras tanto, Procaccini seguía subiendo el tono, como quien ya está en racha y no piensa desaprovechar el momento. «La verdad, señor Sánchez, es que Europa no necesita más políticos como usted. Europa necesita líderes con principios, con valores, con algo más que eslóganes vacíos y discursos prefabricados. Europa necesita gobernantes que piensen en sus ciudadanos antes que en su supervivencia política». Parte de la sala estalló en aplausos. Desde la bancada conservadora, algunos asentían con la satisfacción de quien acaba de ver un golazo por la escuadra, mientras que en el lado socialista la incomodidad se hacía cada vez más visible. Sánchez, por su parte, cruzó los brazos y echó un vistazo rápido a sus asesores, que en ese momento tenían la expresión de quien acaba de recibir una factura inesperada. «Y por si fuera poco», añadió Procaccini con un toque de indignación en la voz, «usted ha convertido la política exterior de España en un escaparate de propaganda ideológica, defendiendo regímenes con más violaciones de derechos humanos que temporadas tiene Cuéntame, y alejando al país de sus tradicionales aliados europeos. España, que antes pintaba algo en la Unión Europea, ahora es ese invitado incómodo que nadie sabe muy bien qué hace en la fiesta». El hemiciclo bullía. Algunos aplaudían, otros se removían con evidente disgusto. Y Sánchez, Sánchez seguía ahí con su pose de esfinge, pero con el ceño fruncido de quien está a butugotas a punto de mandar un mensaje por WhatsApp que empieza con «esto lo hablamos luego».
La mera mención a la política internacional hizo que algunos eurodiputados se removieran en sus asientos, como quien oye venir una bronca de la que prefiere no formar parte. Era un tema delicado, un secreto a voces que traía de cabeza a más de una cancillería europea. El peculiar volantazo de Sánchez en asuntos exteriores había sembrado más desconfianza que un vendedor de coches de segunda mano. Y Procaccini, olfateando la ocasión como un sabueso, no pensaba dejar pasar la oportunidad de echarle en cara la jugada. «Usted habla de democracia y de derechos», soltó el italiano con una media sonrisa de esas que dicen «párate». Pero su idea de democracia es la de un dirigente que retuerce las instituciones a su favor, que maneja los medios como si fueran su boletín personal, que juega con la justicia como un trilero en la Puerta del Sol y que silencia a todo aquel que se atreva a llevarle la contraria. ¿Es esa la democracia que Europa debería tomar como ejemplo? ¿Es esa la imagen que España quiere exportar al mundo? Un silencio sepulcral se apoderó del hemiciclo. Ni un alma se atrevió a interrumpir la intervención de Procaccini, que en ese momento ya iba a toda máquina como un tren sin frenos. Mientras tanto, la cara de Sánchez empezaba a reflejar cierto desasosiego, aunque todavía aguantaba el tipo con esa expresión de póker que ponen los políticos cuando saben que las cámaras están enfocándolo. Procaccini, con la serenidad de quien va a soltar un bombazo, continuó. «Es que usted no solo está perjudicando a España. Su manera de hacer política, su alergia a la verdad y su desprecio por las instituciones están minando la confianza en la democracia a nivel europeo. ¿Cómo pretendemos exigir respeto por la democracia fuera de nuestras fronteras si aquí dentro dejamos pasar estas prácticas vergonzosas?» El golpe fue como un directo a la mandíbula en un foro internacional. Con los focos apuntándole, la legitimidad de Sánchez quedaba en entredicho. Y ni él ni su equipo podían permitirse una humillación de semejante calibre. La tensión se podía cortar con un cuchillo de untar mantequilla, de esos que no cortan ni pan duro. Pero Procaccini aún no había terminado. Bajó ligeramente el tono, pero sus palabras seguían siendo afiladas como una navaja bien afilada. «Señor Sánchez, España es un gran país, mucho más grande que su gobierno, mucho más fuerte que sus intentos de dividirla. España resistirá porque sus ciudadanos son más dignos y valientes que aquellos que la manejan con cinismo y desvergüenza». Y con esa frase final, el hemiciclo se sumió en un silencio tan espeso que se podía oír hasta el vuelo de una mosca despistada. Solo duró un par de segundos, porque acto seguido estallaron los aplausos en la bancada conservadora, donde más de uno asentía con la satisfacción de quien acaba de ver marcar un gol en el último minuto. Sánchez, por su parte, seguía inmóvil, con el rostro impasible, pero con una mirada que decía más que 1000 discursos. Había furia contenida en sus ojos, la clase de rabia que solo aparece cuando sabes que el discurso que acaban de lanzarte va a dar vueltas por toda Europa y que borrar esa humillación no va a ser tarea fácil. Mientras tanto, los socialistas intercambiaban miradas incómodas, algunos con el ceño fruncido, otros con la expresión de quien acaba de ver venir una ola gigante y sabe que no hay forma de esquivarla. La batalla dialéctica había terminado, pero el eco de aquel discurso seguiría resonando mucho más allá del hemiciclo. Algunos cuchicheaban entre ellos, otros negaban con la cabeza como si estuvieran viendo a su equipo fallar un penalti en el último minuto. Sin embargo, nadie osaba interrumpir el incómodo espectáculo que se había montado en la sala. Pedro Sánchez, anclado en su asiento con una expresión de póker digna de un torneo de Las Vegas, mantenía su pose firme, pero los que le conocían bien sabían que había señales inequívocas de que aquello le estaba cayendo como un bocadillo de chorizo a media mañana. Labios apretados, mirada fija en un punto aleatorio de la mesa, como si estuviera viendo el significado de la vida grabado en la madera, y una espalda más rígida que la de un soldado en desfile. Todo indicaba que, aunque intentaba aparentar calma, el discurso de Procaccini le había dado de lleno. El eurodiputado italiano, consciente del terremoto que acababa de provocar, y lentamente, como quien se toma su tiempo para saborear la última galleta del paquete, no tenía prisa. Sabía que todos los ojos estaban puestos en él, y que cada palabra que añadiera quedaría grabada en la memoria de los presentes y en los titulares que la prensa ya debía de estar tecleando con entusiasmo. «No nos engañemos», continuó Procaccini, ahora con un tono más pausado, pero igual de afilado que una navaja bien afilada. «No estamos aquí ante un simple desacuerdo ideológico, ni ante otra disputa política de las de siempre.
Estamos hablando de algo más serio: la integridad de las instituciones, el respeto por la democracia y la responsabilidad de quienes pretenden venderse como líderes de Europa. La crudeza del mensaje no solo radicaba en lo que decía, sino en cómo lo decía, sin una pizca de temblor, con la seguridad de quien no tiene nada que perder y la certeza de que la verdad juega en su equipo. En su obsesión por aferrarse al poder, señor Sánchez prosiguió con la mirada clavada en el presidente español, como si intentara leerle la mente. Ha pasado por encima de principios fundamentales de la democracia. Ha convertido las leyes en plastilina. Ha desmontado la independencia de las instituciones como si fueran un mueble de IKEA y ha transformado el gobierno en un plato de propaganda donde la verdad se retoca, se estira y se esconde según convenga. Desde la bancada socialista, las caras iban pasando de la incomodidad al mosqueo visible. Algunos fruncían el ceño, otros se removían en sus asientos como si tuvieran un resorte, pero nadie interrumpió, nadie se atrevió a levantar la voz para rebatir, porque sabían que cualquier intento de defensa en ese momento podría volverse un boomerang en su contra. Procaccini dejó que el silencio se extendiera unos segundos. Era un silencio denso, cargado de expectativa y tensión, de esos que solo hacen que la incomodidad se multiplique. Y luego, con la calma de un cirujano que está a punto de dar el último corte, remató. Mientras tanto, el pueblo español sufre las consecuencias. Mientras usted pacta con quienes no deberían ni estar en la conversación sobre el futuro de esta nación, los ciudadanos ven cómo sus derechos se reducen, la inseguridad crece, la economía se desmorona y el porvenir de las próximas generaciones se tambalea por decisiones que parecen más guiadas por la desesperación que por la responsabilidad. Fue entonces cuando Sánchez desvió la mirada, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente para que Procaccini lo captara al vuelo. Le había tocado en un punto sensible, y lo sabía. No se equivoque, señor Sánchez. Continuó con un tono que de repente se volvió más grave, como quien está dando un aviso de esos que no se olvidan. La historia no es amable con aquellos que traicionan a su país por ambición. Puede que ahora tenga el poder, puede que sus alianzas le mantengan en el cargo un rato más, pero el tiempo, el tiempo siempre pone a cada uno en su sitio. Y cuando eso pase, cuando ya no tenga el control del relato, cuando los hechos hablen por sí solos, su legado será el de un gobernante que antepuso su propio beneficio al bienestar de su país. Un murmullo recorrió la sala como un escalofrío colectivo. Esa última frase pesó en el aire como un yunque. Sánchez cruzó los brazos y apoyó las manos sobre la mesa. No hizo ningún gesto brusco, no dejó escapar ninguna exclamación de enfado, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo. Los nudillos ligeramente tensos, el cambio sutil en su postura, como si estuviera preparándose para contestar, pero aún no había dicho nada. Procaccini, viendo que tenía la atención de todos, como si estuviera narrando el final de una buena serie, inclinó levemente la cabeza, como quien pone el punto y final con elegancia. Pero antes de sentarse, soltó una última frase con la misma serenidad calculada que había mantenido durante todo su discurso. Puede que algunos aún le defiendan, puede que tenga aliados que hoy le aplaudan, pero cuando pase el tiempo y la verdad sea innegable, descubrirá que la lealtad que se compra con favores es la más volátil de todas. El hemiciclo se quedó en un silencio absoluto. Nadie se movió, nadie respiró demasiado fuerte. Había sido un golpe certero, demoledor, y lo mejor de todo, imposible de ignorar. A ver, señoras y señores, porque lo que está pasando ya no es una simple chapuza gubernamental. Esto es una demolición controlada, solo que sin control. Pedro Sánchez, ese hombre que vende humo a granel, ha vuelto a demostrar que gestionar España le viene grande. Vamos, que si le das un barco, lo estrella contra un iceberg en pleno Mediterráneo. Y no es que le tengamos manía, es que los hechos hablan por sí solos. Cada decisión que toma parece sacada de un manual titulado «Cómo destrozar un país en tiempo récord» y echarle la culpa a los demás. La economía está que da pena. La inseguridad sube más que el precio de la gasolina. Los derechos de los ciudadanos se diluyen más rápido que un azucarillo en café caliente. Y las instituciones que deberían garantizar el equilibrio del país han quedado a la altura del betún. Pero oye, eso sí, discursos rimbombantes no faltan.
que aquí Sánchez es capaz de venderte, que te está haciendo un favor mientras te vacía los bolsillos. Lo peor es que durante un tiempo parecía que la gente iba tragando con la historia, como si estuvieran en un capítulo infinito de la que se avecina, pensando que en algún momento la trama mejoraría, pero número. Y ahora, señoras y señores, la farsa se cae a pedazos. La gente ya no compra el cuento. El español de a pie, el que curra, el que paga impuestos como si fuera accionista mayoritario del Estado y a cambio recibe servicios de tercera división, está despertando. Ya no se conforma con excusas recicladas ni con promesas de papel mojado. Y claro, cuando un líder empieza a perder el favor del pueblo, la cosa se pone interesante, porque aquí ya no vale con discursos vacíos ni con hacer el teatrillo de siempre. El ciudadano medio ya no se deja engatusar por palabras bonitas, y si antes había un margen para la duda, ahora lo que hay es un cabreo monumental. Sánchez puede seguir con su pose de estadista de escaparate, pero el tiempo le juega en contra, porque al final las mentiras tienen las patas más cortas que un chiste malo. Y cuando las luces se apaguen y los focos dejen de apuntarle, cuando no pueda controlar el relato con su propaganda habitual, la historia lo juzgará por lo que realmente es: un dirigente que antepuso su propio beneficio al bienestar de su país. Así que, amigos, si vosotros también pensáis que ya está bien de cuentos chinos, que España merece algo mejor que este desastre con corbata, haced ruido, que el cambio no llega solo, y la única forma de que esto dé un giro es dejando claro que aquí ya nadie se deja tomar el pelo. Vamos, ya está bien.